Buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Comienza a irse la luz en esta calle del centro, estamos en la calle de Victoria, esquina con eje central. Es la hora en la que la ciudad se pone bellísima con esta luz y estamos en una calle que tiene mucho que ver con la historia de la luz. Aquí nunca se va la luz, Héctor. Así sí. Es la calle de las lámparas, la calle de Victoria. A estas horas pues ya empiezan a cerrar los locales, pero de todas maneras vamos a platicar acerca de la tradición de las lámparas en esta calle. Estamos en la continuación de Uruguay. No sé por dónde empezar, quiero presentarle, empezamos presentando a nuestro invitado, Marcos Ramírez, que nos ha estado guiando, nos guió en el programa pasado y nos va a guiar por algunas calles de esta zona. Beca, bienvenida. Así es, hola. Que no hemos logrado agotar después de 8, 9, 10 recorridos que hemos estado haciendo por este lado de la ciudad, muy antiguo, muy bello, cargado de tradición, cargado de historias. Y pero comenzamos... Sí, a veces un poco olvidado en relación al primer cuadro del centro, pero aquí también hay mucho. Claro, ¿no? Pensamos que la historia de la vieja ciudad acaba en eje central y se nos olvida que la ciudad se desbordó muy pronto, en el siglo XVI. Se comienza a poblar este lugar que ya estaba poblado en los tiempos previos a la llegada de los españoles, pero vamos a comenzar con una nota trágica porque nos encontramos, Marcos, sí, en donde estuvo el Café Superleche. Sí, así es. Muchas gracias por la invitación. Héctor. Sí, estamos donde está el Café Superleche. Es un café que se funda en 1949. Primero se llamaba Copa de Leche. Hacía mucha publicidad, decían el mejor pan, el mejor café y la mejor leche está en Superleche. Hace 3 horas nuestra leche era todavía pasto, eso lo hacían gracias a que había ganaderos en Azcapotzalco que seguramente tenían alguna relación. Establos. Sí, y podían traerla acá. Pero sí, en el 85 sufrió mucho. Ese era un edificio donde la planta baja estaba el café, pero en la planta alta, este edificio, este predio donde ahora está el metro, que es la estación San Juan de Letrán. Después hubo un jardín, como sucedió mucho después del temblor, se hicieron algunas oficinas y finalmente esta plaza comercial Victoria, del arquitecto Calac, que fue el que hizo también la biblioteca Vasconcelos. Pero sí, fue una cosa increíble. A diferencia de muchos edificios, este edificio no se la dio, se derrumbó hacia abajo. No sabemos todavía cuántas personas murieron, pero más o menos se puede hacer un cálculo. Ya eran más de las 7, el café abría a las 7, entonces ya estaban los comensales ahí. La gente que vivía ahí... Y era el café tradicional para antes de ir a trabajar. Claro, todo el mundo venía a tomarse un café, ¿no? El pan de dulce, sí. Cuentan que muchas de las personas que venían en el tranvía al sentir el temblor se trataron de refugiar en el café, entonces también eso aumentó el número de muertos. ¿Y arriba? Había 80 departamentos y 10 cuartos de azotea, entonces calculemos que en esos años pues todavía eran familias grandes. Muchas personas, muchos cadáveres se fueron con los escombros, es decir, nunca se recuperaron y no hay un control exacto de la gente. Pasó como pasa en el terremoto, sí, ¿no? A veces se nos olvida la dimensión del terremoto del 85 comparado con el 17, pero el 85 a los que nos tocó fue verdaderamente una destrucción. Todos conocíamos a una persona que había muerto o que se había perdido. En el 2017 fueron 200 muertos. Y fue impresionante, fue impactante. Comparado con eso, las cifras oficiales fueron 3,000, pero pudo llegar a 10,000. Era terrible, lo hemos platicado, salir a la calle y bajo los escombros el olor a muerto que había en la ciudad que duró mucho tiempo. Y lo hemos hablado, esta zona fue de las más golpeadas dentro del centro histórico por todo esto que hemos estado platicando de ser una zona pantanosa, ¿no? Una zona de acequias, de chinampas, tiene mucho que ver con la historia del lugar y de la calle que vamos a caminar. Hemos estado tratando de dilucidar por qué se llamaba López, la calle de López, y ahora nos estamos metiendo en un problemón inmenso, porque estamos en la calle de Victoria y pues vamos a ponernos a discutir por qué recibió este nombre. El cronista oficial del Foco, que es José María Marroquí, dice que es una calle
muy antigua, aunque no es del tiempo de Cortés. A finales del siglo XVI, el virrey de Velasco manda ampliar las calles originales o la traza original y extenderla hacia esta zona en la que se encuentran, pues que cruzando las acequias de San Juan de Letrán, aquí hay una especie pues, de poblado lleno de casas que obstaculizan el avance de la calle que el virrey manda hacer. La quiere abrir para conectar la ciudad con Chapultepec. Pero es muy interesante lo que cuenta, Marco, lo que cuenta Marroquí, porque pues, nos da una versión completamente sorprendente de por qué se llama Victoria la calle Victoria. ¿Por qué no nos la platicas? Sí, originalmente, cuando pensamos en algunas otras ciudades, la calle Victoria es una de las principales avenidas de la ciudad, alguna gesta heroica, algún personaje. Y aquí la calle Victoria tendría que ser una de las principales. Aquí la calle de Victoria originalmente nada más era un bloque, una manzana. Después, cuando se amplió López, ya fueron dos. Pero durante muchos años o muchos siglos fue nada más Victoria. Entonces se cree precisamente porque hubo muchos problemas legales en la cuestión de quitarle a los naturales las tierras. Ellos nombran abogados por parte de la corona, entonces hace un pleito legal. Marroquí nos platica que se llamó Victoria porque fue una victoria legal, aunque hay que decir que sí se les indemnizó. A la gente se le dieron 400 pesos de aquel año para comprar las propiedades. Y entonces platican que una vez abriendo la calle de Victoria, pues ya no había problema, porque después de Victoria ya había campo raso, había chinampas, había sequias. Sí. Entonces, pero esa es la tesis se empiezan a poblar estas chinampas, se empiezan a rellenar con tierra, a resecar los canales que las cruzan para construir en ellas. Entonces comienza, digamos, la explosión de la ciudad. Impresiona pensar que en realidad la traza original de Cortés se rompió muy rápido y la ciudad empezó a abarcar lo que eran los pueblos de indios. Estamos en San Juan, en el barrio de San Juan, que era uno de los 4 parcialidades de México Tenochtitlan. Una constante en la historia de la ciudad, ¿no? Esto de romper la traza y empezar a crecer. Sí, pero es que uno piensa que fue a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando empieza la explosión. En realidad va avanzando lentamente la ciudad desde 1592. Es más, la persona que trazó esta calle se llama Cristóbal de Carvalho y es el mismo personaje que trazó la Alameda. Entonces estamos en la Alameda de 1592. Estamos entonces hablando de los orígenes mismos de la ciudad. Él es el alarife de la ciudad. A él le encargan venir por órdenes del virrey de Velasco a decirle, es que a ver cómo le haces para abrir aquí una calle en medio de las casuchas del pueblo de indios que hay ahí. Él viene a recorrer aquí. Imaginemos cómo serían ese pueblo, cómo serían las chinampas que poblan. Pues uno va a Xochimilco y más o menos puede tener una idea de cómo era este lugar. Cristóbal de Carvalho recorre la calle y hace el diseño, digamos, el trazo de cómo debe ser la calle. Y como nos contaba Marco, pues se inicia un proceso porque los propietarios, los dueños originales de esto, dicen, ¿por qué me lo van a quitar? Que mi casa, no sé qué, se hace un litigio y dice Marroquí, probablemente porque tuvieron la victoria, el virrey y los que querían abrir la calle, le empezaron a nombrar la calle de la Victoria, porque fue un juicio que duró muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues en la calle de la Victoria. Ahora, la segunda discusión que vamos a tener que entablar es, pues, ¿por qué está lleno de lámparas? ¿Por qué es la calle de las lámparas, la calle de Victoria? ¿Tú tienes alguna idea? Yo he platicado con algunos de los comerciantes, quizás de los más antiguos. Eran unos candiles que se llamaban Candiles México, ahora son Candiles Cheli. Y entonces platican que ellos fueron de las 3 primeras tiendas que pusieron lámparas. No saben si fue hace alrededor de 80 años más o menos lo están situando, y que se empezaron a vender. Gracias al éxito que tuvieron, pues más personas vinieron aquí, pero es como de esas aglomeraciones gremiales que platicábamos que se van acumulando poco a poco. De hecho, la casa donde están estos candiles es una casa muy bien conservada y que se ve que pues sí tienen bastante tiempo ahí ocupándola. Bueno, es que eso corresponde con las ideas que había en la época en la que se hace la traza española de la ciudad, donde en las ciudades europeas pues los gremios se acomodaban en calles, ¿no? Entonces estaba la calle de los carpinteros, ¿no? Sí. Y normalmente había una iglesia que era la de la cofradía, que se encontraba ahí. Entonces, de alguna manera, esta traza gremial
muy medieval se ha conservado en la Ciudad de México, si bien los giros se han ido modificando, ¿no? Ahora es curioso que en esta calle se concentran, digamos, en el siglo XX, inicios del siglo XX, dos cosas que reflejan modernidad. Así es. Que es electricidad y teléfonos. Es que yo creo que están... A lo mejor... Es que yo creo que, sí. Yo creo que la oficina, cuando se llega a alumbrar finalmente la ciudad y se reemplaza el alumbrado de trementina y el alumbrado de gas por el alumbrado eléctrico, que ocurre... pues a partir de la última década del siglo XIX. 91, sí. De hecho, es muy impresionante porque primero se alumbran las calles, pero luego crece la noción de que también se tienen que alumbrar las casas. Entonces surge una compañía que les dice, nosotros les vamos a poner el servicio eléctrico en sus casas. La gente tenía mucho miedo de morir electrocutada, de aprender un mecanismo que iban a ponerte ahí, el marcador de luz, me irán a cobrar bien. De hecho, a eso voy, se pone una oficina para que lo que después iba a volver la compañía de luz y fuerza, que era la Mexican Light and Power, pudiera ir a verificar los marcadores y pudiera atender todas las necesidades y todas las peticiones de la gente que iba a contratar la luz. El alumbrado avanzó muy lentamente. Ya sabemos, la primera calle alumbrada fue Madero, Avenida Juárez, El Empedradillo, Tacuba, Avenida Hidalgo, 5 de Mayo. Se fueron alumbrando solamente la zona privilegiada de cercana al poder, que eran las calles que les interesaba tener primero alumbradas a las autoridades. Y las calles comerciales también. Sí, las calles comerciales. Eso también era muy importante. Que eso es importantísimo en lo que vamos a hablar ahorita, vamos a ver ahorita. Pero bueno, comienza a extenderse el alumbrado muy lentamente. Hay, digamos, en los primeros 15 años de la llegada del alumbrado, solamente el 30% de la población de la ciudad tiene alumbrado eléctrico. Los demás siguen viviendo en el siglo XIX con sus velitas, con sus lamparitas, etcétera, porque pues era caro, necesitabas dinero, etcétera. Se va desplazando muy lentamente. Todavía en los años 20 hay lugares de la ciudad en donde no hay luz eléctrica, como no había pavimento, como no había agua, etcétera. Pero yo creo que la original Mexican Light and Power tuvo unas oficinas en la calle de Victoria. Entonces venías a arreglar que te pusieran en el servicio particular, el servicio privado residencial de la luz, y como venías aquí, pues había un señor que te vendía los focos, que te vendía las lámparas, que te vendía los cables. Pues si hay demanda, hay que meter oferta, ¿no? Porque lo dice Marco perfectamente, estamos en la calle donde surgen a finales del siglo XIX las dos cosas que le cambian la faz a la Ciudad de México y al país. Imagínate nada más tener el privilegio de caminar por una calle alumbrada cuando estás acostumbrado a huir de las sombras de los bandidos, de los perros, de caerte en las acequias vacías donde no veías qué pasaba, o llancos, etcétera, y de repente ser considerada una de las 8 ciudades mejor iluminadas del mundo, como ocurrió en México en el Porfiriato. Entonces yo creo que bueno, tenemos una empresa telefónica en esta calle que es la Ericsson, la que instala aquí sus oficinas, y yo creo que el origen, todavía me falta, no he logrado encontrar si la oficina que le daba servicio al público o incluso las oficinas de la Mexican Light and Power tuvieron una sede en la calle de Victoria. Mira, hasta donde yo recuerdo, las oficinas centrales eran en Gante y 16 de septiembre. Pero podría ser que tuvieran una sucursal o alguna oficina de atención al público. Ok. Sí, alguna explicación. Tiene que haber algo que ver con esto. Sí, porque además hay que decir que hay un vínculo directo entre la Ericsson y esas empresas que comienzan a traer el alumbrado eléctrico. Van de la mano, pero además por los postes. Ambas importaban los postes de Alemania, de las mismas empresas alemanas. Entonces era muy natural que estuvieran en el mismo lugar y que trabajaran en conjunto. No, necesitan los postes para las dos cosas. De hecho, pues hay un problema que nosotros vemos en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país, que es el cablerío que cruza las calles, ¿no? Que a veces parece telaraña, que está la ciudad cubierta por una telaraña. Eso es algo que las autoridades al principio, en el Porfiriato, quisieron evitar, y haciendo cables subterráneos, pero la ciudad se hundía, la humedad, estamos en una zona pues, que era un lago.
todo se echaba a perder y se provocaban cortos y se interrumpía el servicio. Entonces se tuvieron que resignar a legarnos esta imagen urbana que uno encuentra de los zapatos, de los tenis, sí, ¿no? Que colgados. Avientan, están ahí colgados. Y se desata, si uno revisa los periódicos de finales del siglo XIX, una serie de visiones urbanas que son muy divertidas. O sea, los cronistas empiezan a oír que la ciudad está chirriando por la electricidad. Encuentran los pájaros un lugar donde pararse y empiezan a aparecer todas, se va modificando con los postes, con los cables y con todo lo que viene acompañando esto, la imagen urbana. Sí, cambia la geografía urbana por completo con esto, ¿no? Lo que sí es un hecho, como mencionan, es que alguien debió de haber vendido lámparas desde la última década del siglo XIX aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y es muy probable que haya empezado donde estaban las grandes compañías. Entonces, sí es una muy buena hipótesis. Es la patente de Edison de las lámparas, ¿no? Entonces las va a patentar y de repente pues todo el planeta, imagínate nomás, mira aquí está algo que tiene que ver con lo que estamos platicando. Ve nada más la telaraña. La telaraña de cables sobre una construcción del siglo XIX ya muy modificada, pero se alcanza a ver aquí. Mira, aquí todavía se alcanzan a ver las decoraciones de piedra, los rosetones, exacto. Y ve nada más pues y el pliegue de los edificios. Rellenado. Sí, rellenado. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se vaya, seguimos caminando por la calle de Victoria. Descubrimiento vamos a hablar de mitos védicos que ya están descartados. Hoy nos pueden dar mucha risa, pero en el pasado se los tomaban muy en serio. Recuerda que tú y yo estamos interactuando a través de la modalidad instantánea, donde tú me escribes y yo te contesto a través de mis redes sociales. Acompáñame. Vamos a empezar con el principio de la vida y esta es la fecundación, ya que se cree que antes los espermatozoides eran pequeños humanitos que vivían en el útero de la mujer y que ella no ponía nada de su parte. Hoy sabemos que es un trabajo en equipo y que sería imposible si cada uno no pusiera su ADN. Claro, eso sí, si deciden tener hijos la pareja, si no, pues ni modo. Unos segundos después. ¿Tienes que ser tan gráfico? Ahora hablemos de la teoría de la pizarra. Esta nos habla de que cuando nacemos no tenemos rasgos físicos definidos, sino que los vamos formando en cuanto a experiencias, traumas y otras vivencias de la vida que pues solo nosotros los humanos podemos vivir. Hoy sabemos que la genética es la única que puede interferir en esta condición. En la Edad Media se creía que los talentos y también los sentidos del humor y las emociones están en partes específicas del cerebro. Hasta hicieron un mapa con 27 zonas del cerebelo que indicaba en qué podías estar mal. O sea que si te pegabas de este lado, podías no volver a pintar, pero te podían curar. Hoy sabemos que esto no tiene nada que ver y que los talentos los llevamos dentro, en el corazón. Vaya, sí que es torpe. ¿De dónde sacan a esos sujetos? Está demasiado bien alimentado para ser un vagabundo. Oigan, ¿qué es eso? Acercamiento a la sección 8. Quiere 20 grados. Hasta el siglo XIX, si te sentías estresado o triste, iban a que te sangraran la sangre. ¿Cómo es esto? Bueno, era un procedimiento con un instrumento muy filoso y dependiendo de lo que sentías, era la parte del cuerpo. Por ejemplo, si yo me sentía muy estresado, me filtraban sangre del brazo. Aquí lo curioso es que los doctores no hacían estos métodos, sino que lo hacían los peluqueros. Estamos listos para la transfusión. Smithers, no voy a lograrlo. Dominador del átomo. Azote de los déspotas. ¡Oh, tirano, escuchad su ilustre nombre y estremeceos! Smithers se vuelto. Estamos hablando de historias que tienen cientos de años. Claro que tenía que haber una prueba y error para que vivamos como hoy vivimos en la medicina. Recuerda que tú y yo estamos interactuando a través de la modalidad instantánea, donde tú me escribes y yo te contesto. Te veo en otro descubrimiento.
Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos con los mejores. Estamos de vuelta en el foco, caminando por la calle de Victoria, tratando de descubrir pues por qué es la calle de las lámparas. Ya dijimos por qué se llamó Victoria, tratando de descubrir por qué se llamó la calle de las lámparas. ¿Por qué se volvió la calle de las lámparas? Por cierto, esta oficina de la que les platico que se abrió, de la Mexican Light and Power, para atender las dudas de la gente, fue una sugerencia de Miguel Ángel de Quevedo. Es otra de las cosas que le debemos a Miguel Ángel de Quevedo. La luz eléctrica cambió radicalmente la vida en la ciudad. La calle de Victoria original terminaba aquí. Aquí terminaba, sí. Aquí había un puente, se llamaba el Puente del Santísimo. Estamos en la esquina de Dolores. Estamos en Dolores, sí. La primera cuadra sí era Dolores y aquí era el Puente del Santísimo, había una acequia. Y pasando el Puente del Santísimo viene otra calle. Bueno, viene la calle y un callejón. La calle se llamaba la Calle del Sapo y el callejón pues también tomaba el nombre, el Callejón del Sapo. Nos dicen que precisamente no hay mucha ciencia, ese nombre lo toma porque al ser una zona chinampera, pues había muchos ajolotes, había muchos sapos y el ruido de los sapos pues, era constante, entonces todas las personas conocían este rumbo como Calle del Sapo. Se hace una leyenda. Sí, es decir, creo que Artemio Valle Arispe es el que cuenta esa leyenda. Inventada, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, yo coincido que no. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata, Beca? Pues, según lo que recuerdo, se trataba de una pareja de españoles que no la estaba pasando muy bien, su matrimonio no estaba bien, porque aparentemente la esposa no podía concebir. Y ella acude a su sirvienta indígena, quien le recomienda que vaya a ver una bruja. La bruja básicamente le da a entender que el problema no es ella, y entonces ella conoce a un hombre indígena con quien comienza a tener una relación. El esposo se entera. A la señora creo que le preocupa que la indígena pueda acusarla, denunciarla, y la corre, ¿no? La corre, ella entonces va con el marido a decirle. Él aparentemente, por lo que entiendo, manda a la hoguera a la indígena y a la bruja. Las denuncia la Inquisición. Exacto. La Inquisición se las lleva. Por brujería, ¿no? Y entonces, pues finalmente es encontrada la señora con el amante indígena. El indígena mata al esposo español. La mujer decide entonces, pues, entregarlo a las autoridades. Y nace el niño con una maldición que nace con una deformidad sapo, que le da el aspecto de un sapo. Así pues habría que hacer una sesión con una ouija para preguntarle a don Artemio de dónde sacaba tanta imaginación. Tanta Estaba fantasía, viendo ahorita ese letrero, claro, ese 33, que se ve ahí arriba. Creo que es uno de los números más hermosos de esta ciudad. Es una maravilla. Oye, pues sí, Y hace alusión a la electricidad. Sí, exactamente. Sí. Tiene hasta el rayo de la luz y fuerza, ¿no? Qué maravilla. Sí, que algún tiempo haría juego con la puerta, el mismo color. Desafortunadamente las letras ya no están, pero ese número queda ahí. Estamos en los 20, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, también muchos son de los 30. Se me parece que el edificio del Superleche era de los años 30, pero bueno, esa época finalmente. Y también es interesante cómo en medio pareciera que también hay como una especie de rayo atravesando ahí, ¿no? Sí. Algo que tiene que ver con la electricidad. Nos regresa la pregunta, algo pasó en esta calle, lo vamos a averiguar, porque la verdad es que hay pocas respuestas. Marroquí le dedica unas líneas nada más a la calle. En otras guías que hablan de las calles de la ciudad ni siquiera mencionan, no aparece Victoria. Sí, hay mucha confusión porque esta zona se ha llamado de muchas formas. Originalmente era el barrio de Yolpito. El barrio prehispánico. El barrio prehispánico. Después se llamó Tlalzilpa. De hecho, se menciona en alguna referencia, la Gaceta de México nos habla del 14 de julio de 1800, que se vende una casa en la calle de Victoria, enfrente de la capilla de Santiago Tlalzilpa. O sea, tener que ser allá atrás. Sí.
una capilla indígena, nos da hasta el precio, que es una casa entresolada, en 5,500 pesos. 2 años después se vende otra casa, dice, al lado de la capilla de Santiago, que es la misma capilla. El precio es muy parecido, 5,475 pesos con 3 reales, y es propiedad de Manito, que es el señor Manito, que era alguien que menciona Marroquí. Sí, Marroquí, sí. Entonces, ahí se empiezan a hilar algunas cosas. Después también vino la modernidad en los 30. En los 30 esta calle también sufrió en los 30 del siglo XIX una cirugía fuerte. Entonces, se le llama el octavo cuadrante y se le pone el número a cada una de las manzanas. Después se trata de hacer una colonia, se le llama Nuevo México. Y entonces, se les tienen muchos nombres. La calle que sigue también se le conoció como Las Verdes. De ahí no hay mucha... igual sí. Se pierde. Pero vamos a regresarnos un poquito. Imaginémonos que estamos a unas cuadras del convento, a una calle del convento de San Juan de la Penitencia, en esta zona todavía medio indígena, medio española. Atravesamos un puente, la calle Dolores estaba, para poder pasar hacia este lado, había que atravesar un puente y pues esta desolación como de que ya no era Tenochtitlan, pero todavía no era la Ciudad de México que había trazado el geómetra de Cortés, Alonso García Bravo. Y habla Marroquí de una señora que se llama María Farfán, Juana Farfán, como propietaria de una de las casas que estaban en disputa en la calle y que estaban de alguna manera un poco estorbando para que se pudiera abrir esto. Entonces aquí pues vivió una señora Juana Farfán, de su vida solamente queda la escritura que pudo consultar Marroquí para determinar que fue una de las propietarias y de las primeras habitantes de la calle que hoy estamos recorriendo. Sí, incluso nos dice el nombre de cuál era la casa, ¿no? Sí. Dice que la casa de la Tortuga. Exacto. Y después, como ella se dio parte de esas ganancias y de las rentas para misas al descanso eterno de las almas, esa casa se empezó a llamar de las ánimas. Daría para una leyenda tipo Valle Arizpe, ¿no? Sí, sí, sugerente, la calle de las ánimas. Muy bien, pues se vuelve entonces la calle de las lámparas, de los candiles. Seguir la historia de las lámparas, del desarrollo de la lámpara eléctrica, también es fascinante, es maravilloso por todo lo que cambió. Se ilumina primero la calle, como decíamos, pero cuando se tienen que iluminar las casas, se desarrollan una serie de industrias que hicieron millonarias a muchas personas. La industria de las cortinas, ¿no? Ya tenías que poner una cortina para que no se viera desde afuera. La industria del foco. Y luego, pues ni modo que pusieras el foco pelón. Tenía que tener cierto toque. Y entonces comienza el desarrollo de los candiles, de las lámparas, de todo tipo para las distintas casas. A mí se me hace fascinante cómo pudo haber cambiado la vida diaria, la vida cotidiana, la llegada de todo esto, cómo cambia la noche, cómo cambian los hábitos nocturnos. Pues la ciudad era una ciudad de borrachos, ¿sí? ¿No? Sí. De trasnochados, de gente que iba a los lugares prohibidos, de malhechores, de delincuentes. La gente no tenía por qué andar en la calle, incluso había bandos donde si te veían en la noche caminando la ronda, la guardia te podía detener, revisar para ver si no llevabas armas. Tenías que salir con una lamparita, o un sirviente que viniera atrás de ti tenía que ir con una lámpara de aceite caminando detrás. La noche era un territorio extraño, ajeno. Y cómo pues la llegada de esto nos permite apropiarnos de la noche y le da un vuelco brutal a la vida cotidiana. Bueno, no sé si dejó de ser una ciudad de borrachos, porque hay que decir que... Pero eran borrachos a oscuras ahora. ahora estaban iluminados. Pues sí, porque la llegada de la luz eléctrica también permitió que se desarrollara esta cultura de los cafés, de los bares, donde, como dices, se conquistó la noche y entonces ya no era un lugar inhóspito. Incluso si vemos, por ejemplo, las imágenes de los artistas del impresionismo, ¿no? Sí. Todas esas imágenes del café de banqueta, con la gente disfrutando ahí de una bebida, es algo que se logró gracias a lo que se hacía a oscuras, ¿no? Se hacía bajo la luz de un foco. Ya hemos platicado mucho, pues, que si provocaba ceguera,
que lo usaban los postes, los ladrones para brincarse a los balcones, que se orinaban los borrachos, que se orinaban los perros, todo el rechazo que provocó esto, que cegaba, porque llega al mismo tiempo que los autos. Entonces cegaba a los primeros automovilistas los faroles de Avenida Juárez y esto va a provocar un accidente, etc. Y estamos a las puertas pues, de la segunda cosa que cambió radicalmente, no solo la ciudad, Marcos, sino el mundo. Sí, sí, pues el teléfono, ¿no? Esa es una cosa que cambia. Aquí llega a México también a finales del siglo XIX. Hay dos compañías principales, la que estamos aquí es la Ericsson, pero es muy curioso, alguna manera de datar quizás cronológicamente los negocios es por el número de dígitos que tiene el teléfono. Los primeros números que aparecen en las casas comerciales de la Ciudad de México tienen 3 dígitos. O sea, no había más de 800. Había 800 números. Yo recuerdo que cuando era niño ahí en los 70s me aprendía un número de 7 dígitos. Entonces es muy curioso, cuando son de 7 dígitos estamos hablando entre 1 millón y 10 millones. Ahorita vamos en 10. Entonces es una cuestión exponencial, pero es una muy buena manera para datar sobre todo los negocios si nos hacen falta alguna información. Este edificio es precioso, es uno de los edificios más hermosos que tiene la ciudad. Había un museo que desafortunadamente no está funcionando y hace 3 o 4 años le robaron unas lámparas hermosas que desafortunadamente se sustituyeron por unas lámparas que parece que las compraron aquí a la vuelta en lugar de mandarlas a hacer. Sí. Queda aún por la mácula del vacío. Y también hay algo que cambió, estaban las letras de Ericsson puestas en la parte de arriba de la puerta, ahorita desaparecieron, pero bueno, yo espero que con el tiempo y a lo mejor después de ver este programa... Que es una pena perder las letras, es algo que estamos perdiendo en la Ciudad de México, que es el patrimonio gráfico, la tipografía, inevitablemente que nos habla de una época. Y bueno, aquí eran... Para que lo vendan por kilo. Pues sí, por 200 pesos. Es que de verdad es indignante, escandaloso. Y lo de las lámparas también creo que es de notar, porque si algo tiene el Art Deco, que es pues, el estilo de este edificio, es que se concebían los edificios como una obra de arte total. Y eso significaba que cada detalle decorativo del inmueble, incluso el propio mobiliario, iba acorde y en armonía a la arquitectura. Entonces no era nada más una lámpara que tenía una función práctica, sino era parte de la estética del edificio. Entonces se debió de haber conservado también. Pero bueno, aquí sí se ven, sí se ve la tipografía original, ¿no? Sí, esta sí. Había otra sobre la puerta que se sustituyó por el teléfono México. ¿No? Y aquí está esta mácula de la que hablamos. De lo que se robaron. Afortunadamente hay fotografías de esas lámparas, entonces... Se podrían hacer una réplica perfecta. Ojalá. Ojalá llegara el tiempo en que esto fuera posible hacer y cuidar eso, porque no tardan en echarle el ojo. Sí, y originalmente era el Callejón del Sapo número 6, ya siendo Ericsson, entonces también ahí estaba el número. Bueno, ahí nos queda un pequeño callejón del Sapo. Esta era la calle del Sapo. El callejón es que es todo lo que rodea esta casa, que es una casa, un edificio único, que es precioso, se puede uno meter por el callejón, pero es la misma construcción que debió haber sido de alguien con bastante poder económico y tener un lugar privilegiado. Del siglo XIX, seguramente. Sí, rodeado por callejón. Bueno, lo del teléfono es, vamos a cruzarnos para poder ver un poco un edificio de 1931. Es una historia muy curiosa porque pues de este Ericsson finalmente acabó siendo Teléfonos de México. Hay todo un proceso de la reconexión. Al principio había que ver en qué compañía estaba. Es que eran dos, Ericsson y Mexicana, ¿no? Ericsson eran solamente números y Mexicana tenían números y letras. Exacto, sí. Entonces tenía H20, tu teléfono podía ser A1, E7, H20, no sé qué. Entonces tenías que marcar esos teléfonos y los otros eran solamente números. Pero no le podías, una persona que tuviera en su casa Ericsson no podía localizar a su novia si su novia tenía Mexicana. Entonces era un problema. De hecho, hay todavía tarjetitas por ahí que se venden en la Lagunilla y eso, donde se ven los dos teléfonos. Había personas que se veían obligadas a tener los dos, abogados, etcétera, ¿no? En los periódicos, en muchos de los anuncios, se ve como... Ericsson Mexicana. Sí, ambos. Y nada más como un detalle a la fachada que creo que vale la pena mencionar, es que por fortuna está la placa autoral del arquitecto Fernando Miguel y Cervantes. Ahí estábamos viéndola arriba de la lámpara.
Y es un arquitecto del que hay poquísima información, a diferencia del otro edificio Teléfonos de México, hay que decir, el que se encuentra en la Tabacalera, que es de Vicente Mendiola, un arquitecto mucho más reconocido, pero bueno, entiendo que se construyó antes, ¿no? Entonces, bueno, es una pena que no se tenga. ¿Por qué no nos damos una vuelta por el Callejón del Sapo? Sí, ¿no? Podemos entrar. Hay un estacionamiento que tapa un poquito, tapa una pero parte. Sí vale la pena porque este edificio también es precioso. Esta también fue una calle de mucho tránsito, la calle favorita de los tranvías que venían del Zócalo. Por aquí tenían que pasar. Por aquí pasaban, si era la salida natural, dos rutas en especial. La ruta que iba a la calle de las Artes, que es Antonio Caso en la hora San Rafael, y la otra que iba a Tacuba. Entonces, después fueron sustituidas por los famosísimos Delfines. Entonces uno imagina en estas calles del centro todavía circulando esos camiones tan grandes, ¿no? Pero si es la salida natural. Pues mira, todavía se alcanzan a ver pues muchas de las construcciones que le daban el aire que tuvo esta calle en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando llega pues toda esta explosión de modernidad, porque aquí es donde se empieza a levantar lo que sería ya la ciudad nueva, la ciudad México Nuevo, ¿no? La ciudad moderna. Sí, se juntan radio, teléfono, lámparas, electricidad, quizás hasta después, no muy lejos, la televisión, ya después, aquí a unos cuantos kilómetros. La delegación de policía, o sea, está todo lo que una ciudad moderna debería ser. Los mercados, es una zona completamente interesante, pero bueno, aquí podemos ver estos recovecos. Sí, es un predio único, el que abarca todo el callejón. Y que seguramente estas serán accesorias, ¿no? Sí, seguramente, sí, porque ha sido muy comercial todo esto. Pero sí te da una idea de cómo era este rumbo, ¿no? Cuando empiezas a encontrar estos, que es lo que cuenta Marroquí, que eran puros callejoncitos y laberintos en este lado de la ciudad. Bueno, y al caminar aquí uno puede imaginar justo lo que decíamos hace un momento, ¿no? Antes de la llegada de la electricidad, este tipo de callejoncitos pues debieron de haber sido el terror de los habitantes de la Ciudad de México, ¿no? ¿El terror? Pues meterse por aquí debió de haber sido de terror antes de la llegada de la luz. Sin embargo, este callejón tiene un edificio que más que terror provocaba tranquilidad a los vecinos, que es este edificio que tenemos al lado, es el Monte de Piedad. Esta es la segunda sucursal. Después de 96 años que se abre, entonces en 1869 se funda esta sucursal. Un edificio también hermoso. No sabemos, a veces no entendemos la dimensión que tiene esto. Es la institución, después del Hospital de Jesús, más antigua de México, y es una de las más antiguas del continente, la que más presta, 10 millones de préstamos al año, que es increíble, y sigue con ese espíritu que le dio su fundador, los 3 mandatos: prestarle al que lo necesita, la perpetuidad y lo que sobre, ayudar a los demás. Entonces también es uno de los grandes legados de Romero de Terreros, ¿sí? ¿no? Esta es la primera sucursal, estuvo hacia el lado de la Casa de Moneda, ¿no? Sí. Esta es la segunda, y hay una tercera en la calle del Carmen, allá atrásito de Catedral, pero sí se tardaron mucho en crear esta y que se iba a volver pues toda una institución. Todavía se conserva la boleta del primer personaje que fue a empeñar una laja el día que fue a pignorar, cuando se nos introdujo este verbo, porque decían, pues lo que no te resuelve la iglesia y lo que no te resuelve el gobierno, te lo resuelve el Monte de Piedad. Era el momento de las urgencias. Desde el siglo XVIII se vuelve pues una institución que forma parte de la vida, va acompañando la vida de las personas. Y también es muy interesante ver cómo va cambiando las cosas que la gente llevaba para empeñar. En los primeros años se llevaban desde luego joyas, pero se usaban mucho los cubiertos de plata, ¿no? Las cucharas, las vajillas de plata eran muchas de las cosas que las sacaban de la casa en un momento de urgencia para llevarlas a empeñar. Y a medida que va avanzando el tiempo, pues se empiezan a llevar máquinas de escribir, se empiezan a llevar radios, se empiezan a llevar televisores, se empiezan a llevar electrodomésticos, etcétera. Tiene también, se puede contar, digamos, la historia de la ciudad a través, desde la mirada del Monte de Piedad, ¿no? Y ahora consolas de videojuegos. Sí, es lo que platicaban, ¿verdad? Sí.
Que ahora son. Además, de acuerdo al INPI, el Monte de Piedad es una de las marcas que ya forman parte del lenguaje popular. Hasta dichos hay de me voy al monte y demás, de tan acendrada y tan metida que está en la conciencia de los mexicanos esta institución. ¿Quién no ha escuchado la frase 200 pesos, ¿a qué nombre? Bueno, cruzamos la calle de Luis Moya y seguimos caminando por la calle de Victoria. Vamos a hacer una pequeña pausa y no se vayan.